Pastor Pepe en la red. Voy a pedir que por favor abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Y no lo voy a leer completo porque es un pasaje bastante largo, voy a resumir, ¿verdad? Pero la semana pasada enfatizamos que dentro de la serie el Reino Revelado estamos dedicando estos 3 mensajes, este es el tercero, en referencia a la autoridad de Jesús. Desde la fecha hemos visto hasta ahora cómo Jesús muestra su soberana autoridad. Primeramente lo vimos hace unas semanas atrás, la autoridad sobre la naturaleza, cuando Jesús detuvo la tormenta, en la barca detuvo la tormenta. Luego la autoridad sobre huestes espirituales y demoníacas, el endemoniado gadareno. La semana pasada tratamos la autoridad de Jesús sobre la enfermedad, tanto espiritual y física. Y el día de hoy vamos a ver que en este capítulo 9 vemos otros episodios de esas mismas manifestaciones de la autoridad de Jesús. ¿Saben una cosa? Cuando cantábamos poderoso tu nombre es, incomparable es, su nombre es santo, su nombre es Jesús. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es nuestra plenitud, Él es aquel que todo lo llena en todo, Él es nuestra gloria, Él es tu Señor, en Él tú estás completo. ¿Tú sabías eso? ¿Sabes por qué? Porque Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es Dios. Y cuán glorioso es saber que Dios, el Dios del universo, se revela a nuestras vidas a través del camino, verdad y vida que Cristo Jesús dijo sobre sí mismo, que es camino, verdad y vida, el único camino hacia Dios. Y entonces, en esa autoridad divina de Jesús, Él puede manifestar. Aún en su ministerio aquí en la tierra, Él tiene esa facultad de manifestar todos estos milagros sobrenaturales. El capítulo 9 nos da otros ejemplos. Por ejemplo, en el capítulo 9, en los versículos 18 al 22, habla acerca de la hija de Jairo, ¿verdad? De la hija de Jairo, que en el registro de Mateo aparece como que el padre, o sea Jairo, va donde Jesús y le dice que mi hija acaba de morir. Eso lo dice en el versículo 18. Mi hija acaba de morir. En el registro de Mateo. En el registro de Marcos y Lucas estaba muriéndose. O sea, no es que haya discrepancias, sino que en el momento en que Mateo escribe este evangelio,
ya la hija de Jairo había fallecido. Contrario a en el momento en que Marcos y Lucas escriben su evangelio, todavía no había fallecido. ¿Me doy a entender? Muy bien. Y entonces, en esencia, en el registro de Mateo, Jesús va con sus discípulos hacia donde la hija de Jairo y de repente se encuentra con una mujer que tenía flujo de sangre, y allá estamos en los versículos 20 al 22. Es como que la historia se interrumpe. El episodio iba de camino hacia la hija de Jairo, y de repente una mujer con flujo de sangre desde los 12 años, dice que le tocó el borde de sus vestiduras. Y en los registros de Marcos y Lucas, Jesús dice: ¿quién me tocó el borde de mi vestido? Porque sentí poder salir de mí. Y el registro de Mateo, Jesús volviéndose, versículo 22, y mirándola dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva a aquella hora. Y hay que considerar esto. La mujer tenía flujo de sangre desde los 12 años. En esa época, eso, según la ley, eso era algo inmundo. No era digno. Y aparte de que en la sociedad presente, en ese presente, la mujer era de quinta clase. Comparada, era una sociedad bien patriarcal, bien, donde el hombre era quien regía ahí. Todo eso era lo que se estaba llevando a cabo aquí. Pero entonces ocurre lo de la mujer con el flujo de sangre, pero en la escritura regresa la narración en el verso 23. Al entrar Jesús a la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacían alborozo. Tocaban flautas porque en los funerales traían músicos con música de luto, música sombría, música de funeral, ¿verdad? Y entonces les dijo: apartado, porque la niña no está muerta sino duerme. En los otros registros, Marcos y Lucas, Jesús le dice Talita Cumi, que es como expresando que la niña no está muerta, está viva, duerme, tan solo duerme. Y se burlaban de él, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano de la niña, y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Eso fue un episodio donde Jesús manifiesta su autoridad sobre la muerte. Vemos, no es la primera ni la única vez donde Jesús resucita a un muerto, con un presagio de la experiencia misma personal, de lo que él habría de demostrar sobre su propio cuerpo. Pero entonces vemos en los versículos 23 al 26 otra sanidad, la sanidad de los ciegos. Y en esta solamente está registrado en Mateo, los dos ciegos. Entonces, llegando a casa, vinieron a los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto, de sanarlos? ¿Verdad? Ellos clamaron por misericordia, hijo de David. Y Jesús: ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Y ellos dijeron que sí, Señor. Entonces Jesús les tocó los ojos y dice: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Luego en los versículos 32 y 34, la escritura nos relata la liberación y la sanidad de un mudo que estaba endemoniado. Entonces esto es otro ejemplo de la autoridad de Jesús sobre las huestes espirituales y también sobre la sanidad física. En este caso, el estar mudo era consecuencia de posesión demoníaca.
Dice que echando fuera el demonio, la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosas semejantes en Israel. Y luego el versículo siguiente habla de los fariseos, que dice, sí, claro, él echa demonios. ¿Por qué? Por causa del príncipe de los demonios. Porque Jesús estaba endemoniado, su príncipe. Entonces hemos visto la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, sobre las huestes espirituales, sobre la enfermedad, tanto espiritual y física. Y ahora vamos a ver, ¿verdad? Y estamos tomando, quiero recordarles que el Evangelio según San Mateo, Mateo registra su Evangelio de forma temática, no en el orden de los sucesos. No lo vemos así, por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos o en el Evangelio según San Lucas, que es más en el orden cronológico. Mateo trata más por temas, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a tratar en el día de hoy, vamos a acercar un poco más la imagen, ¿verdad? El pasaje es largo y por eso he estado resumiendo, pero ahora yo quiero tratar un tema que nos atañe a todos nosotros y tiene que ver con la autoridad de Jesús. Y el tema es del llamado al ministerio. Yo quiero saber cuál fue la trayectoria, cuál fue el proceso que tuvo Jesús con sus discípulos. Porque aquí vamos a ver un cambio en la narración de la escritura. Vamos a ver como que el énfasis cambia aquí. Como una transición del llamado al ministerio. Y para eso tenemos que ver, tenemos que entender esa trayectoria. ¿Cuál fue el proceso de Jesús con sus discípulos? Primero tenemos que considerar el llamado inicial. Luego tenemos que considerar también la formación y capacitación. Y luego, finalmente, el tema de autoridad, de la autoridad delegada. Para poder entender la autoridad delegada, tenemos que entender el llamado inicial de Jesús. Lo vemos con los discípulos, pero en nuestras vidas. ¿Cuál es el llamado esencial en nuestras vidas? Cuando tú dices, ¿cuál es a qué Dios te ha llamado? Y quizás tu respuesta será, bueno, a servirle, a trabajar en la obra del Señor. Si estás más adentrado en el ministerio, a pastorear, a la enseñanza, a discipulado, a misionero, al ministerio de la música. Sí, todos esos son aspectos, capacidades específicas, pero se desprende de un llamado inicial. Yo quiero traer a tu consideración que el llamado inicial es a Él. El llamado inicial es a Cristo Jesús, a la fe salvadora en Cristo Jesús. La salvación es el primer llamado fundamental en tu vida. Tú no puedes servir al Señor, tú no puedes estar en ministerio, tú no puedes estar en ninguna capacidad de servicio al Señor. Tú puedes estarlo, pero te garantizo una cosa: al poco tiempo, no pasará mucho tiempo y te vas a fundir, te vas a agotar cuando empiecen las cosas, porque todo parte de la fe salvadora. El llamado inicial es a Cristo. Dios, siendo soberano, lo hemos dicho, siendo el Dios del universo, es un Dios personal, es un Dios accesible, es un Dios que desea, que quiere que todos los hombres y mujeres sean salvos mediante el conocimiento salvador de Cristo Jesús. Entonces, para eso tenemos que repasar, por ejemplo, considerar el comienzo que ya lo hemos visto, ¿verdad? Y
para el beneficio de los que están tomando notas, en Mateo capítulo 4, verso 17, comienza diciendo: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí Jesús comienza su ministerio en Galilea. ¿Cómo? Predicando el arrepentimiento, anunciando el reino de los cielos. Luego en el versículo 18, ¿verdad? Dice, es el llamamiento a los primeros discípulos, a Simón Pedro y a su hermano Andrés, mientras ellos estaban pescando. Y luego a Jacobo y a Juan. Dice que tan pronto Jesús les llamó, dejaron sus redes y les siguieron. Ese es el llamamiento inicial. Cuando Jesús te llama, la facultad para que tú puedas responder al llamado de Jesús es porque la voz del Espíritu Santo vivifica esa palabra. La palabra del glorioso Evangelio la vivifica en tu vida y causa esa necesidad, lo que Pablo dice en Romanos capítulo 2, verso 4, que la benignidad de Dios conlleva al arrepentimiento. Tú no te puedes arrepentir por voluntad propia. Tú te arrepientes, tu facultad para tú arrepentirte delante del Señor y reconocer tu necesidad, que tú estás corta de la marca, es porque el Espíritu Santo revela la palabra del glorioso Evangelio a tu vida y lo pone en contexto con tu condición, y entonces tú puedes ver: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Jesús les llamó y ellos al instante dejaron las redes. Entonces ahora vemos en capítulo 9 del regreso de Mateo, cuando Jesús llama a Mateo. ¿Quién era Mateo? Mateo era un publicano. En otras palabras, era un cobrador de impuestos. Mateo estaba sentado en el banco de los tributos y Jesús le dijo: sígueme. Estamos en el versículo 9, Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Jesús le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó y le siguió. Mateo se levantó y le siguió. Fíjense una cosa, decía hace un rato de que el Evangelio según San Mateo está organizado de cierta manera que es de forma temática, no en el orden de los sucesos. Y hay quienes dicen, estudiosos, exégetas, que saben más que yo, a los cuales yo no lo soy ni el chicle, la suela del zapato de ellos. Ellos sugieren la posibilidad de que este suceso del llamamiento de Mateo ocurrió antes de que Jesús diera su sermón del monte. Posible. Eso es una posibilidad, y eso ya estamos en el terreno especulativo. Así que, como los estudiosos lo sugieren, yo lo repito, pero en realidad pues ni lo podemos ni probar ni desmentir. ¿Me doy a entender? Muy bien. Pero ¿qué consiste ese asunto del cobrador? ¿A cuántos de ustedes les gusta el 15 de abril de cada año? A nadie le gusta. Cuando hay una administración pública que lo que hace es inflar los impuestos, aumentar la carga pública, el pueblo está contento, ¿verdad que sí? Sí, yo estoy feliz, me encanta pagar los impuestos. En mi país, tú sabes, es una isla, ¿verdad? Y entonces escuchamos a esas personas del gobierno decir:
esas contribuciones sobre ingresos, contribuciones dadas, esos son impuestos. Contribución es algo voluntario, que le sale del corazón. Pero impuesto es que es impuesto, que te ha sido impuesto por ley. ¿Verdad? Muy bien. ¿Y qué felices nos ponemos cuando hay una administración pública que hace recortes en el presupuesto que implica un recorte en los impuestos? ¿Verdad que sí? Nadie quiere abril 15. Esa fecha. Bueno. Mateo, su oficio era despreciable ante los judíos. Porque él se tenía que presentar. Recuerden que Israel era una colonia, por decirlo así, bajo la jurisdicción del Imperio Romano. Y entonces Mateo tenía que cobrar los impuestos a sus compatriotas judíos, y entonces tenía que presentarse ante presentar los recaudos ante los romanos, los impuestos de sus compatriotas. Mateo era como el portavoz para llevárselo a los romanos. Pero el tema era cómo Mateo le pagaba. ¿El Imperio Romano le pagaba salario? No, señor. Mateo inflaba los impuestos un porcentaje más alto, indeterminado, pero aparentemente un publicano lo hacía con bastante viciosamente, vamos. Entonces, de ahí cobraban, o sea, la población tenía que pagar sus impuestos, pero el cobrador de impuestos inflaba para que se ganaba una comisión ahí, y entonces le daba un porcentaje agregado a los impuestos, y de esa manera se enriquecían los cobradores de impuestos. Así que ellos tenían una reputación bien bonita, bien chévere. Todo el mundo amaba a ese tipo de personas, ¿verdad que sí? Bien. Y entonces, a ese tipo de personas Jesús llamó. Pero entonces, Mateo enseguida se levantó, dejó los tributos públicos y le siguió. Y vemos en el versículo 11, los versículos del 11 al 13, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos, cobradores de impuestos, y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Jesús, los fariseos se creían rectos, se creían íntegros, y ellos despreciaban a Jesús porque Jesús recibía a los publicanos y pecadores. Eso es todo. Pero Jesús, ante esa murmuración contra él y ante ese desprecio, Jesús define su llamado. Su llamado no es a los justos, su llamado a aquellos que se creen justos. Su llamado es a los pecadores hacia el arrepentimiento. ¿Saben una cosa? Los fariseos, ellos eran conocedores de la ley, eran intérpretes de la ley. Los escribas, el trabajo de los escribas era copiar a mano la ley, ¿verdad? De rollo en rollo, porque no había imprenta y esas cosas. Entonces era escribas, de escribir. Y entonces era un conocimiento de la ley tal que ellos pensaban, se creían los santurrones, se creían la mamá de Tarzán. Y saben, muchas veces nosotros pensamos, nosotros apostamos a que el conocimiento de aquí, las buenas obras visibles ante los demás, es lo que nos va a definir a nosotros. Y si tú supieras que lo único que te define a ti es el conocimiento, el tú conocer acerca de Dios, no, el tú conocer a Dios, el tú tener una relación personal con Él.
Tú puedes tener todo el conocimiento. John Piper, hace 2 días atrás, yo les compartí un video de John Piper, pastor ya retirado, y él dice, ¿por qué hay tantos teólogos con doctorado, con PhD en adulterio? Porque no conocen a Dios. No conocen a Dios. Ahora, si tú conocieras a Dios, tú temieras, tú conocieras a Dios y tú conocieras a través de una relación personal con Él, y tú conocieras los atributos y la persona de Dios y todo eso a través de Cristo Jesús, entonces el Espíritu Santo causa en ti temor de Dios por agradarme. ¿Saben? No estoy menospreciando el conocimiento, pero esto no es suficiente. Es el conocimiento de Dios, conocerle a Él, tener una relación personal con Él. ¿Saben? Mateo. Luego vemos aquí en lo próximo, en lo próximo le preguntan los discípulos de Juan el Bautista, le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos, por qué los fariseos, por qué tus discípulos no ayunan? ¿Verdad? Piensa otra cosa. Vinieron a él los discípulos de Juan, versículo 14, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús le contesta con un lenguaje figurado. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Eso es como un antesala. Jesús anunciándole, el esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo es el esposo. La iglesia es la amada. Mis discípulos, están ellos aquí con el esposo. Un día les será quitado. Quiere decir que un día, como anunciando casi su muerte entre líneas, ¿verdad? Entonces ayunarán. Pero aquí hay un tema en lo que tiene que ver con lo viejo y lo nuevo. Si tú estás de boda, tú no estás con la cara así achantado de luto, con el rostro de boda. Tú estás en una boda. Las bodas son de gozo, ¿verdad? De alegría, de júbilo. Y entonces, la nueva vida en Cristo Jesús, las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo Jesús, el glorioso evangelio es lo nuevo. Y eso es motivo de alegría. Esos son las bodas. Ahora, la ley en Levíticos se establece el ayuno en el día de expiación. Eso está en Levítico capítulo 16 y el Salmo 35. O sea, Jesús está haciendo un contraste entre las bodas y el luto, el gozo, el ayuno asociado al luto. Ahora, ¿significa que no vamos a ayunar? No. No significa que no vamos a ayunar, que Jesús abolió el ayuno. Porque Jesús mismo dio ejemplo de 40 días en el monte y Él estuvo en ayuno. ¿Verdad que sí? Y ahí fue tentado a los 40 días. Hay unas condiciones específicas para el ayuno, pero no es la religiosidad. No es, porque se dice que los fariseos ayunaban varias veces a la semana, bien frecuentemente. ¿Y por qué los discípulos de Juan el Bautista le preguntaban eso a Jesús? Bueno, Juan Bautista estaba arrestado. Juan Bautista fue primero, antes de que Jesús iniciara su ministerio. Juan Bautista estaba bautizando. Y los seguidores de Juan Bautista resentían, por decir así, de que Jesús estaba tomando más preeminencia. Y fíjense que no fueron los fariseos, en los otros registros dicen los fariseos, pero aquí en Mateo le da más claridad, son los fariseos y los discípulos de Juan que le piensan a preguntar a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayudan? Y nosotros ayudamos frecuentemente. Y Jesús está cambiando el matiz aquí. Está lo nuevo, la buena nueva, el glorioso evangelio,
lo viejo tiene que ver con las tradiciones, con la religiosidad, con hacer las cosas en piloto automático, por hacerlas. ¿Por qué la tradición? En lugar de un corazón contrito y humillado. Y esto nos lleva, entonces, el llamado, la formación y capacitación. Esos discípulos que fueron llamados inicialmente a salvación, el llamado, fueron formados mediante la convivencia diaria con Jesús. Ellos presenciaron los milagros de Jesús. Ellos escuchaban las parábolas de Jesús. Y luego Jesús se sentaba y les explicaba las parábolas. Les decía por qué les hablaba en parábolas. Se les revelaba. O sea, había instrucción, había ejemplo. Pero el énfasis de Jesús no era el conocimiento de aquí, solamente era la transformación y una vida en comunión y en obediencia a Dios. Y entonces, en base a eso, Jesús nos llama a que seamos sus discípulos. Juan capítulo 15 dice que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Discípulos seguidores de Jesús. Discípulos que están a los pies del Maestro. Pero no se queda ahí solamente en esa etapa de a los pies del Maestro engordando. Todos tenemos una formación. Todos tenemos que estar continuamente a los pies del Maestro. Eso es un continuo. Eso no es una etapa de nuestra vida. Es un continuo. Pero hay un norte. Hay un objetivo. Y ahora vamos a Mateo capítulo 10. Y les tengo una noticia. Estamos terminando. Porque en Mateo capítulo 10, capítulo 9, versículo 35, Jesús dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Quién estaba viendo eso? Los discípulos. Jesús. Jesús vio la necesidad. Jesús, su corazón se llenó de compasión. Porque él veía la condición de las multitudes que estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor, sin dirección, estaban por la libre. Y así estábamos tú y yo. Así estábamos tú y yo, por la libre. Pensábamos que estábamos, pero no estábamos. Pensábamos que teníamos nuestra vida ya en orden y arreglada, pero no, para nada. Nada que ver. Entonces, Jesús vio esto, tuvo compasión de ellos, vio la condición de desamparo y ovejas sin pastor, y entonces Jesús se torna a sus discípulos, escuchen esto, y dijo, a la verdad es que la mies es mucha, mas los obreros pocos. La mies es la cosecha. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí Jesús les está revelando a sus discípulos la necesidad de obreros por el reino de Dios. Y Dios quiere traer a tu consideración, ¿sabes una cosa? El llamado fundamental en tu vida en nuestras vidas, es la salvación, el conocimiento salvador.
Luego el llamado específico es en aquella función específica, pero para saber en qué función específica necesitamos ser formados y capacitados y discipulados. Y eso ocurre mediante una relación personal con Dios que va más allá, trasciende más allá de domingo en domingo, de miércoles en miércoles, de cualquier otro tipo de comunidad, sino que es una vida a los pies de Cristo, una vida a los pies del Maestro, donde tú rindas tu vida, donde yo rinda mi vida. Señor, yo lo único que sé es que no sé nada, pero tú lo sabes todo. Tú escudriñas lo más profundo de mi corazón. Y es con esa disposición de corazón que Dios puede obrar en cada uno de nosotros. ¿Sabe? Cuando nosotros nos volvemos consumidores, yo voy a la iglesia para ver lo que Dios tiene para mí, a ver el mensaje que Dios tiene para mí. ¿Cómo Dios me va a bendecir? La manera en que oramos, Señor, va centrada en el yo, bien yoísta, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Y cómo Dios desea que Él se lleve la gloria. Fíjense, todos los milagros y todos los prodigios que Jesús hizo, todo eso apuntaba a que las personas que fueron recibiendo esos milagros glorificaban a Dios, reconocían a Dios. Eso te debe llevar a ti y a mí a una situación de postración ante un Dios que es real. Y eso es la diferencia. El Evangelio no es una religión más. Yo no salí de una religión para meterme a otra religión. Yo salí de una religión, yo salí de la vida religiosa tradicional de la cual en nuestros países es parte de los gobiernos de muchos países hoy día, de la institución. Pero Dios se reveló a mi vida en misericordia y me mostró y nos muestra de que aquello no era suficiente, de que Dios es una persona mucho más excelente, y Él se revela en nuestra vida y lo que causa es una transformación de adentro hacia afuera. Dios desea formar el carácter de la vida de Cristo en cada uno de nosotros con un fin. Ahora vamos a Mateo capítulo 10. Hemos hablado de la autoridad de Dios, de Jesús, sobre la naturaleza. La autoridad de Jesús sobre las huestes espirituales. La autoridad de Jesús sobre la enfermedad física y espiritual. Y hoy vimos más ejemplos y más episodios que circundaban alrededor de esos aspectos de la autoridad de Jesús. Pero ahora Jesús manifiesta su autoridad para delegar, para enviar a discípulos, a esos discípulos. Fíjense una cosa, capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿qué hizo Jesús? Les dio autoridad. Les dio autoridad. ¿Para qué? ¿Sobre qué? Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera. ¿Y para qué más? Para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Les dio autoridad. Esa es la autoridad de Jesús delegada. ¿Sabe? Para que cuando en lo poco Él es fiel, sobre lo mucho Él te va a poner. Cuando tú eres fiel en aquello que Dios, si tú reconoces que Dios te está formando y te está capacitando, entonces Él te va entonces a añadir más. Él va a añadir más. Él va a delegar aún más. Pero no quieras saltar al Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero, pero todavía no tienes una relación personal con Él. Todavía tu carácter necesita ser fortalecido en Él. Todos tenemos una mochila. Yo no sé ustedes, pero yo vine al Señor con muchas mochilas en mi vida.
muchas cargas en mi vida. Muchos trasfondos de atrás. Costumbres familiares. Y todas esas cosas. Todos venimos con eso. Con muchas raíces de amargura, falta de perdón, traumas, pensamientos, opiniones opinionadas sin ninguna base de datos y sin ningún tipo de métrica. Todo eso, así el Señor nos recibió, tal y como tú eres. Como dice el himno, tal como soy de pecador, sin confiar más que en tu amor. ¿Sabe una cosa? Ese primer paso, esa salvación, es el principio, lo inicial. Dios desea tratar contigo. Dios desea un trato. El pueblo de Israel tuvo 40 años en el desierto. Dios tuvo un trato con el pueblo de Israel. Y Dios desea tener un trato contigo. ¿Saben por qué? Porque una vez nosotros comprendemos que nuestra dependencia es solamente del Señor, nuestra fuente de plenitud es solamente de Dios, nuestra fortaleza es solamente Él, nuestro escudo alrededor de mí. Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Él es escudo alrededor de mí. Clamé al Señor y Él respondió. Desde su santo monte me escuchó. Ese es el Dios a quien le servimos. Él es nuestro Dios. Él es tu Dios. Él es tu única esperanza. Fíjense, los discípulos tuvieron ese tiempo de formación. Y aquí Jesús estableciendo ya formalmente, fíjense, del discipulado, y ahora le llama, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus del mundo para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Y cómo lo llama ahora en el versículo 2? ¿Los 12 qué? Los 12 apóstoles. Y fíjense una cosa, son 12 apóstoles, y lo dice con letra minúscula, dicho sea de paso. ¿Saben una cosa? Una de las desgracias, de las tragedias más grandes que existen en la iglesia evangélica, hoy día en la iglesia evangélica, sí, muchas veces nosotros hablamos de los católicos y sus liturgias. ¿Y qué tal los evangélicos y sus liturgias? Y no hablamos de los evangélicos tradicionales, los pentecostales también, con el tema del apóstol, tal o más cual, o la apóstola, tal o más cual. Como si eso fuera un título, como si fuera una promoción. El título. Pero aquí Jesús, en la Escritura dice los 12 apóstoles de discípulos. Para ser apóstol, tenían que ser discípulos primero. Tú no podrías brincar el puente, tú llegas a brincar el río antes de llegar al puente. Tú tienes que ser formado. Y en esa paciencia, y en ese tratar, y ese ensayar, como decíamos hace un par de semanas, ensayar una y otra vez hasta que nos des cuenta que nuestra dependencia es solamente de Él. Nuestro todo es de Él. Estos son los nombres: Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Esos son 4 de los 12 discípulos. Los siguientes 4: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Y el tercer grupo de 4 discípulos: Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por nombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Fíjense una cosa. Todos queremos ser apóstoles. Hoy en la cultura
sobre todo en nuestros países, las iglesias evangélicas de nuestros países, pero aquí también. Pero eso salió de aquí. Todo que les gusta el nombrecito, el apóstol tal o más cual, el salmista tal o más cual, el profeta tal o más cual. Pero su vida, su carácter, pero tienen el título. ¿Qué es un apóstol? El apóstol es un mensajero. Viene del griego apóstolos. Significa enviado. Significa embajadores. ¿Sabe? Embajadores bajo qué condición? Isaías 61. El Espíritu está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado. El Espíritu está sobre mí. Entonces enseguida oímos esto algunos que de enlace diciendo: el Espíritu está sobre mí, como si fuera una cosa de clara, así como un terremoto que está ocurriendo así. No, la unción está en ti. La unción de Dios está en ti. Primera de Juan capítulo 5. La unción que está en nosotros nos enseñará todas las cosas. La unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo revelando la palabra de Dios. Tú no puedes divorciar la palabra. Hay quienes tienen la osadía de decir: no, yo vivo en el Espíritu. La palabra, eso es la ley. Qué atrevimiento. Cuando el Espíritu lo que hace es abrir el libro y darnos entendimiento. ¿Verdad? Cuán glorioso es nuestro Dios. Pero fíjense una cosa. El número 12, nada que ver con el G12, eso es otra paparruchada. ¿Ok? Eso es otra paparruchada. Pero el número 12 tiene un simbolismo importante. Tiene que ver con plenitud. Tiene que ver con elección. Tiene que ver con perfección. La perfección es un gobierno y organización divina. La plenitud en Cristo Jesús. Y la elección, porque Jesús los llamó. A todos estos apóstoles, ellos habían sido llamados inicialmente. Y tratados. Y capacitados. Y ahora, llamó a sus 12 discípulos y ahora les dio autoridad. ¿Me explico? Desde aquí marca un cambio en el matriz de los discípulos. Y vamos a ver en la próxima semana, varias cosas. Primero, la misión de los 12. Esos discípulos que hasta hoy hemos visto que fueron identificados como los 12 apóstoles, esos 12 apóstoles ahora son enviados. Y vamos a ver la semana que viene cómo son enviados. Pero también, escúchate eso, para que si todavía nos queda algún tipo de resabio de que queremos ostentar el título de apóstol, o apóstola, como fuera llamarle, las condiciones para ese llamado y para ser enviado, y está en el versículo 16. Tú no has sido llamado para una promoción. La promoción viene en los cielos. El llamado es a morir a ti mismo. El llamado, Dios te está llamando para para salvarte, formarte y usarte. Toma mi vida, Señor. Forma mi vida, Señor. Usa mi vida, Señor, con tu poder. Y usa, Señor, con tu poder. Es tu poder el que me usa. No soy yo que he sido promovido. Es Él que me usa con poder. Pero para que Él me use con poder, yo tengo que ser formado. Tiene que haber ese trato. Y ese formado es esa capacitación donde Dios trata con nuestro interior. No solamente aquí, no solamente en la práctica, tiene que ver con nuestro nivel afectivo, cognitivo, psicomotor y afectivo. Si nosotros nos quedamos en lo cognitivo, somos intelectuales. No. Si nos quedamos en lo psicomotor, en las obras, nos volvemos legalistas. Si nos volvemos solamente afectivos,
Vamos a caer también en herejía porque lo estamos haciendo sin conocimiento y estamos cayendo en el emocionalismo. Pero Dios quiere todas las cosas y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible hasta su vida. Delante del Señor. Dios desea tratar con nuestra mente, nuestras manos y nuestro corazón. Para mí, no para Él. Para Él. Para Él. Yo deseo eso en mi vida, mis amados. Aquel Dios te ha llamado. Dios te ha llamado a Él. Déjate. Si tú no conoces a Cristo Jesús, el llamado está a que tú rindas tu vida al único Salvador, a la única esperanza para tu vida. Pero si ya tú llevas tiempo en el Señor y tú sientes que lo que has hecho es venir a la iglesia, sentar asiento y todas esas cosas, gloria al Señor, no menosprecio a eso, pero sientes que se ha vuelto ya una rutina y todas esas cosas, espérate, Dios desea formarte. Porque en esa formación de Dios, tú sabes lo que va a pasar, que Dios va a cambiar tu corazón. Entonces vas a aprender, vas a poder participar, pero lo vas a hacer porque su amor ha sido derramado en tu vida, porque tú le amas. Y porque realmente tú le amas. Y porque realmente Él es tu todo. Y porque realmente tú lo has tratado todo, he divagado, he hecho muchas cosas y la única esperanza para mi vida, la única realidad de mi vida es Cristo Jesús. Entonces, Él te va a usar. Él te va a usar. En la medida del don. Si nos ponemos de pie, por favor. ¿Buscas contenido que te edifique espiritualmente? Suscríbete al canal de YouTube de Pastor Pepe en la Red. Aquí encontrarás contenido gratuito en español, creado para ti. Disfruta de enseñanzas expositivas a la luz de la palabra de Dios en Pastor Pepe desde el púlpito. Y explora temas de interés general y de la actualidad en Notas Sueltas. Además, deleita tu alma con música original que te eleva y te inspira en José R. Bass Music. Nuestro contenido está disponible en todas las plataformas de descarga, para que puedas acceder a él en cualquier momento. No te pierdas nada. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Visita pastorpepe.com para más información. Pastor Pepe en la red.